Bienvenidos una vez más al streaming de Cristianos en Política. Estamos muy contentos hoy de tener 3 invitados especiales de la provincia de Santa Fe, junto a mi gran compañero coequiper Omar Sarmiento. Acá lo tenemos acá al lado. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice, dependiendo en qué momento nos veas, estamos la verdad que muy contentos de arrancar otra vez, de reiniciar como esta etapa de streamear, de empezar a hacer un programa. Y bueno, la verdad es que, Eric, muy contento porque la comunidad de Cristianos en Política está creciendo mucho. Totalmente. Y ya, ¿cuántos tenemos en Instagram? ¿Más de 45.000 seguidores? Sí, un poquito más de 45.000, así que bueno, y gente de todas partes, no solamente de América, sino que de Europa, que nos escriben, así que bueno, la verdad que bueno, muy contentos con eso. Y tenemos también un diario digital de cristianosenpolitica.com. Contamos un poco, Omar, cómo viene eso. Cristianosenpolitica.com es una web que lógicamente pertenece a todo este espacio, a toda esta comunidad que es, como decimos siempre, multipartidario, porque bueno, ahí escriben personas de distintos espacios, no respondemos, como siempre decimos, a un partido político o a una línea ideológica, sino que bueno, es un espacio justamente para aglutinar las distintas vertientes, ideas, pero siempre con la base de los principios cristianos. Así que bueno, hay muchas personas que han escrito artículos, y así que bueno, pueden visitar cristianosenpolitica.com y leer el blog de noticias y de artículos que estamos subiendo continuamente. Y siempre digo que los cristianos tenemos algo que es muy importante, ¿no? La fe no se limita solamente al ámbito privado, sino que se impregna también en la vida ciudadana. Es decir, la fe forma parte de nosotros y es muy importante poder conversar con candidatos y poder también llevar a la luz a todas aquellas personas de fe que se involucran en política y que hoy en día en Argentina están encabezando listas en todo el país. Y también, bueno, quería comentarles algo sobre el día de hoy. Hoy es 28 de agosto y hoy conmemoramos el nacimiento de San Agustín de Hipona. Y hay una frase que me gusta mucho sobre él que dice: un Estado que no se rige por la justicia no es más que una gran banda de ladrones. Hablando de la banda de ladrones, hablando de la jefa de la banda, ¿de quién hablamos, querido amigo? No, bueno, a ver, creo que está buenísima la frase porque justamente habla de que en un gobierno no debería haber injusticia o corrupción. Justamente creo que es lo que nadie quiere que suceda, ¿no? Pero bueno, que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país y en otros países también, Eric. No, también, y lo que decimos de la honestidad es la verdadera credencial que tenemos aquellos que hacemos política y aquellos que miramos a los cristianos que se involucran en política, ¿no? El hecho de defender la vida, la libertad, la familia, son principios que no se pueden negociar, son principios que justamente tenemos que defender. Y para esto tenemos un gran equipo de diputados, candidatos a diputados nacionales, que me gustaría mencionar, que hoy en día están postulándose en diferentes provincias. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén tenemos a Nadia Márquez, que se candidatea como senadora nacional en lo que es Libertad Avanza. Ella es pastora, abogada, actual diputada nacional, presidente de Libertad Avanza en Neuquén. Así que le enviamos un fuerte abrazo a Nadia y también le deseamos un éxito rotundo ahí en la provincia de Neuquén. También tenemos a Mayra Frías de Chubut, otra cristiana comprometida, es abogada, especialista en sucesiones y titular de ANSES en Comodoro Rivadavia. También una cristiana comprometida con vocación política ahí en la provincia de Chubut, encabezando la lista de diputados nacionales ahora en octubre. Tenemos a Miguel Rodríguez también, delegado actual de la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego, presidente de Libertad Avanza Tierra del Fuego y candidato a diputado nacional. También un fuerte abrazo a Miguel. Le deseamos también a la comunidad que estamos en política lo mejor para esta próxima elección. Y tenemos a Mónica Becerra, candidata de San Luis a la Diputación Nacional. En primer lugar, Mónica es contadora, ella fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de San Luis y fue diputada provincial en 2 oportunidades. Y creo que no me olvidé de nadie más, pero sí, acá en este momento tenemos a 3 candidatos a diputado nacional de la hermosa provincia de Santa Fe. Y queremos dar la bienvenida entonces. En primer lugar, tenemos que conversar un poquito sobre lo que es Venezuela, ¿no? Sí, un poco al respecto. Bueno, creo que ahí lo de Venezuela está generando como un enorme interés, lógicamente no solamente para los venezolanos y la enorme comunidad de venezolanos que hay acá en Argentina, que son más de 200.000.
Son las últimas cifras, todavía de este año no hay puntualmente, pero seguramente esa cifra sea un poco más. Pero no solamente de los venezolanos que están acá en Argentina, sino de los que están esparcidos alrededor del mundo, muy preocupados y atentos también y expectantes de lo que pueda llegar a pasar, porque cada vez parece que la presión del gobierno de Trump es mayor sobre el gobierno o el régimen o la dictadura de Maduro, y creo que hay una enorme expectativa sobre lo que pueda pasar allí. Por supuesto, muchos cristianos que están orando y otros que están tratando de ver cómo pueden ayudar o cómo pueden resolver, ¿no? Ya en la desesperación, ya sabemos todo lo que ha pasado en Venezuela durante estos últimos 20 años, pero también sabemos que hay un mapa espiritual, hay una lectura profética sobre lo que puede llegar a pasar en Venezuela, ¿no? Eso ya está de alguna forma marcado, porque eso responde a la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, y creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos los cristianos o aquellos cristianos que están en Venezuela es, cuando caiga esa dictadura, porque va a caer, ¿cómo van a colaborar los cristianos en la reconstrucción de la nación, ¿no? Entonces, por eso es importante esta cuestión de formarse, de prepararse. Hoy, gracias a Dios, dentro del mundo evangélico tenemos muchos profesionales, muchas personas muy preparadas, muy capacitadas para ocupar distintos lugares en la gestión pública, y eso es lo que hay que, de alguna forma, ayudar, ¿no? A los venezolanos, que se formen, que se preparen, porque cuando caiga la dictadura hay que reconstruir, y hay que reconstruir con gente que quiera hacer las cosas bien, porque si cae esta dictadura, pero vuelven otros iguales o peores, no cambia nada, ¿no? Necesitamos que justamente no solamente orar, sino preparar y ayudar a que aquellos venezolanos que quieran formarse en las distintas áreas de la gestión pública, en los distintos lugares de liderazgo, de influencia, puedan formarse, prepararse, porque la dictadura va a caer, ¿no? Totalmente, después, va a caer. Así que, bueno, oramos, por supuesto, por todos nuestros amigos venezolanos. Oramos por ellos y, bueno, es momento de arrancar entonces con nuestros invitados de este día. Tenemos a Ezequiel Martín Torres, 30 años, aquí tenemos al compañero de Rafaela, licenciado en comunicación, diplomado en gestión de las organizaciones de la sociedad civil, asesor de la Cámara de Diputados de Santa Fe, fundador del espacio político Nuevas Ideas e Inspirar, y becario destacado del Centro Cristiano para la Vida Pública en Washington, D.C. Él es el que actualmente lidera esta boleta, es el primer candidato a diputado nacional por Nuevas Ideas de Santa Fe, es un amigo, es un cristiano comprometido, y la verdad que estoy muy contento de que hoy esté acá en el piso y que podamos entrevistarlo. También tenemos a Cristiana Luciani, de Rosario, Santa Fe, una bella pastora, líder, especialista en todo lo que es gestión social, técnica justamente en lo que es desarrollo personal, en counseling, y es una mujer comprometida de la provincia de Santa Fe, de Rosario, que trabaja con las comunidades de fe, que trabaja con las familias, y por sobre todo que ha tenido que combatir inclusive hasta el narcotráfico, digo, ¿no? Desde su provincia. Una mujer que ha tenido una historia de vida impresionante, ya la habíamos entrevistado en su momento, nos ha inspirado también, y bueno, y también tenemos el último precandidato a diputado nacional, el tercero en la lista, Luciano Corti, un joven periodista y pastor libertario. Así que, bueno, bienvenido a los tres. Muchas gracias. La verdad gracias. que muy contento de que estén en el piso. Gracias, amigo. Así que, ¿cómo fue el viaje aquí a Buenos Aires? Contanos un poco de eso. Bueno, gracias, Eric. Primero, Eric es un gran amigo. Estuvimos juntos, él también fue un becario destacado del Christian Center for Public Life, y sé que tu oportunidad también va a llegar en la política porque te lo mereces, porque te venís preparando para esto y porque sos una persona íntegra. Gracias, Omar, por recibirnos también. Los conozco, los veo, y la verdad que es un placer estar en sus estudios, estar en su stream y también poder contar nuestras propuestas y quiénes somos. No es fácil en el ámbito de la política que a los cristianos nos abran puertas en los medios de comunicación, pero algo nuevo empezó a suceder y Nuevas Ideas está empezando a impactar en la provincia de Santa Fe. Creo que también tiene que ver con esta situación política que vivimos año tras año en nuestra Argentina, de la grieta que no le sirve a nadie, o solo le sirve a unos pocos, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido la gente se está empezando a dar cuenta y están intentando, buscando nuevas caras, nuevas personas que busquen hacer algo diferente de la política. Tal vez mayor pragmatismo para resolver los problemas y
y dejarnos esta burda discusión que tanto nos aleja a los argentinos de las soluciones reales que necesita. Bueno, Ezequiel, bueno, Cristina, y bueno, creo que es un gusto que estén acá, que puedan estar acá en el piso. Ustedes se han involucrado en política. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay muchos que nos ven y que se quieren involucrar, o que algunos ya están, o tratando de dar los primeros pasos. Para quien quiera contestar primero, ¿qué uno debería tener en cuenta a la hora de involucrarse? Obviamente ustedes ya, han caminado un terreno que es complejo, es difícil. ¿Qué hay que tener en cuenta para empezar a meterse ahí? Bueno, en mi caso nunca pensé estar directamente involucrada en política. La iglesia, en cierto modo, fue la que nos fue alineando para participar desde adentro, porque nos cansamos de ver que en las calles peleábamos, ayudábamos a la gente, queríamos una transformación y acompañábamos para esa transformación, pero a la hora de buscar representantes que avalen nuestros valores y nuestros principios y acompañen en la ayuda hacia la gente, no lo encontrábamos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que participar. Nos empezamos a capacitar y a interiorizar y bueno, siendo parte. Claro, bien. Ezequiel. De la misma manera que lo dice Cris, creo que hay una visión, un nuevo despertar de los pastores también, en un entendimiento de un nuevo tiempo y de que ya, miren, llenamos las calles con el tema del aborto y las personas que tenían que tocar los botones no le importó mucho y aprobaron una ley tan nefasta y tan perjudicial para nuestra Argentina. Y yo creo que esa mecha fue lo que encendió el fuego de la iglesia de entender que debía participar en la política, involucrarse, y aquellas personas que ya se habían ido preparando a lo largo del tiempo, empezar a llevarlas a la arena política, como bien ustedes ponen en el graph. Creo que en ese sentido lo que tiene este equipo es que tiene preparación, que hace más de 10 años que venimos proyectando en el área de la política, desde lo local a lo provincial y ahora en lo nacional, ya con pastores que abrieron camino, abrieron brecha. No me quiero olvidar de la pastora Patricia Cataño, de Comunidad Redentor, que una mujer valiente, esforzada, que alzó la voz, que se le paró a los políticos y le dijo las verdades que necesitaban decirse en ese momento, y que se puso a la brecha también con toda su comunidad, y hoy podemos ver los frutos en Lucho, podemos ver los frutos en Cristina y también en mi pastor Marcelo Becla, de la ciudad de Rafaela, que él por primera vez había participado en política en el 2007 con una lista toda de pastores cristianos, y fue también alguien que nos impulsó a poder trascender en estos ámbitos. Creemos verdaderamente que la iglesia somos cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y debemos influenciar sin dudas y más que nunca en nuestra tierra, en esos lugares donde se toman las decisiones trascendentales para nuestro país. Ezequiel, dijiste ahí algo que está bueno, que dijiste que ahí tu pastor de alguna forma los impulsó, sí, o los inspiró, sí. Porque eso no pasa en muchos lugares. No. Hay muchos chicos que por ahí quieren, no solamente en política, en otros ámbitos, y por ahí encuentran como: no te metas ahí porque es peligroso, no te metas ahí. Pero está bueno que la política es del diablo. Claro, sí, tal cual. Así decían, claro. Como dice Lucho, o sea, ¿qué pasa? Yo creo que hay pastores, esto creo que es del Espíritu Santo, ¿no? Con Eric nos tocó visitar Estados Unidos, una nación totalmente inundada por el amor de Dios y por también los valores esenciales para transformar una nación. Y nosotros vimos ahí que la iglesia, fíjense en lo increíble, la iglesia no solo trascendió a lo eclesiástico, sino lo llevó a una nación. Claro. Y hoy tenés lugares como The Heritage Foundation, el Family Research Council, el Christian Center for Public Life, que trabaja principalmente con toda Latinoamérica y ahora también para comunidades de habla inglesa, pero que ellos preparan a líderes cristianos para esos lugares. The Heritage prepara planes de gobierno para la nación de los Estados Unidos. Ustedes imagínense
que en la Argentina haya una organización que prepare un plan de gobierno con equipos técnicos profesionales para las diferentes áreas de gobierno de la nación argentina para ser transformadas a través de políticas públicas, de una visión clara y de un entendimiento de que la nación es para generar el mayor bienestar para sus ciudadanos y no para servirse de ella. Y creo que ese es el cambio radical, que los cristianos entendemos a la política como un lugar de servicio y la política la entiende como un lugar para servirse del Estado. Pero ahí aparece, me parece, la cosmovisión americana o de los estadounidenses. Están fundados sobre el protestantismo y en esa base un llamado espiritual, una vocatio dei, es decir, un llamado interno, puede ser un policía, puede ser un bombero, no sé. Sí. Martín Lutero o Calvino decían, Dios te puede llamar a ser bombero, a ser policía. En vez de nosotros, fundados en una cosmovisión más católica, tenemos esto de que lo espiritual no se puede embarrar con las cosas mundanas de la tierra, entre ellos la política, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí la cosmovisión americana hace que tengan este tipo de organizaciones y a nosotros hoy, me parece, nos están aventajando muchos años. Luciano, ahí me parece que está buenísimo lo que estás diciendo y le pregunto a Luciana, a los dos, que son pastores, entiendo, ¿cómo se hace para estar en las dos arenas, ¿no? En trabajar pastoreando gente, pero al mismo tiempo trabajando activamente en política y cómo llevar sabiamente esos dos escenarios? Bueno, en mi caso, el apoyo espiritual, pastoral de mis apóstoles, de gente que nos mentorea. Creo que tener un buen entorno y recibir una guía es lo fundamental, porque son los que te hacen poner no los pies sobre la tierra, sino los pies sobre el cielo, que vos tenés que entender que hay cosas que no las podés negociar, valores que no se pueden negociar y que no hay intereses personales. Hay un interés que es del reino de Dios, claro, y que para eso entramos en política, claro, para llevar adelante los valores, los principios de Dios en la tierra. Cris, te interrumpo un segundito. Sí. ¿Cómo es el tema de Rosario? Comentanos, aunque sea brevemente, la situación actual de Rosario y qué pueden hacer ustedes desde Nuevas Ideas en Rosario, ¿no? Porque es una ciudad que la hemos escuchado por años, inundada de narcotráfico, inundada de problemáticas sociales muy profundas, de los chicos que están justamente siendo soldados del narcotráfico. Digo, ¿cómo podemos transformar Rosario y que esto realmente también pueda impactar a nivel nacional? Uh-huh. Bueno, nosotros, lo digo siempre, cumplimos una función de acompañamiento. Creemos que llevar los valores, los principios y dar oportunidades es fundamental para el cambio y la transformación de nuestra sociedad. No hay transformación si no levantamos los valores y los principios y hacemos una contracultura, porque lamentablemente la cultura política ha degradado al ser humano, le ha cambiado el chip del trabajo por los planes. Y nosotros venimos a traer eso, una nueva cultura de trabajo, de esfuerzo, de emprendimiento, de acompañamiento y de oportunidades. Creo que Nuevas Ideas trae oportunidades y bueno, creo que también lo que nos sucedió a nosotros, encontrar ejemplos y personas que son íntegras, con buenos valores, aportan a ese cambio y la gente quiere ese cambio y ellos anhelan y necesitan esa oportunidad y nosotros se las queremos dar. A mí me gustaría destacar en la pregunta, sí, el rol clave que tiene la iglesia. Por más de que recién preguntaba cómo lidias con un pie en la política, un pie en lo pastoral, ¿no? Que es un camino espinoso, de paso lo respondo. Después podemos hablar de cuántos miembros se van cuando hablas de política, ¿no? O cuántos se quedan, ¿no? Porque claro, es un filtro realmente y es complejo. Pero no es difícil, creo que tiene que ver con la madurez de la iglesia. Creo que poco a poco la iglesia va asimilando de que necesita estar involucrada en la política. Porque si no se involucra la gente de bien, no se involucra la iglesia, te termina gobernando la peor clase de gente en la política. A ver, para muestras, sobran botones en Argentina, ¿no? Ahora, respondiendo a lo que se puede hacer en Rosario está realmente complicado el tema del narcotráfico. En Rosario y en el cordón. Enquistado. En el cordón industrial está enquistado, como dice Ezequiel. Ahora ha mermado un poco el tema de titulares.
llamativo, ¿no? Los titulares ya no hablan tanto del narco, pero siguen ocurriendo muertes violentas. Ahora apareció un fenómeno nuevo en Rosario, se encuentra droga en el agua, en los barcos, se encuentran avionetas, se encuentran campos privados con pistas de aterrizaje para aviones pequeñas, ¿no? Que probablemente vengan de Bolivia a Paraguay, cruzando la frontera y llegando a Santa Fe. Una situación compleja la del narco y la violencia en Santa Fe. Pero nosotros como partido, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos planteando una idea traída de El Salvador que seguro ese le va a contar detalles ahora, que se llama cubos. Los cubos funcionan como centros dispersos en los barrios, centros de contención para la gente que queda excluida, y escuchen esto, del sistema del narco. Porque el narcotráfico hoy funciona como sistema que alimenta familias. Es decir, con el narco hoy no es el chico que come. O sea, no es hay familias que comen. Exacto, no es que el narco es solamente el que consume, sino que ahora hay familias que se mantienen a través de esto. En Santa Fe hay policías procesados y presos por este tema. Hay senadores que han sido dramáticamente expuestos con estos temas de mafia. Hay jueces que ahora están siendo procesados por este tema, como el caso del juez Bailaque, que compartía el mismo contador que uno de los narcos más importantes de Rosario, que es Alvarado. Bueno, pero la pregunta nuestra de Nuevas Ideas es, se ataca al narco, que ya lo quiere hacer el gobierno nacional. ¿Y qué pasa con el chico de 14 años que lo contrataban para ser sicario? ¿Qué hace con ese pibe? 8 años, Lucho. Claro. Sí, es terrible, es terrible. 8 años. Bueno, ahí surge nuestra vocación como pastoral, ¿no? De decir, nosotros sabemos contener. Bueno, los cubos que se aplicó en El Salvador justamente cuando desarmaron las maras, funcionan como dispositivo de contención. Vos ese lo pudiste ver en primera persona. Exactamente. Bueno, es como dice Lucho. Primero, la política tiene que sacarle el pie de encima a la justicia. Y acá están los roles, ¿no? de cada área. La justicia debe ser independiente de nuevo en la Argentina. Acá no puede ser que existan personas intocables o personas a las cuales se escabullan como sanguijuelas. Entonces, primeramente, como espacio político, entendemos en los roles de cada poder del Estado. Primero eso, nosotros creemos que la justicia debe ser independiente, porque lo necesita nuestra Argentina. Necesita que cuando hay un caso de corrupción, la justicia actúe, sin que la política se entrometa. Y así lo mismo en la provincia de Santa Fe. Y mirá, el caso de Bukele es muy claro, muy sencillo. Él fue pragmático. Ni la izquierda ni la derecha. En Santa Fe podemos decir, o en nuestra Argentina, ni el socialismo, ni el kirchnerismo, ni el PRO, ni cosas resolvieron el problema del narcotráfico y de la delincuencia. Entonces, lo que nosotros creemos es que debemos ir a fondo con estos temas. Porque, saben, ir a fondo a veces conlleva que haya otras dificultades que resolver. Pero creo que el ciudadano no puede seguir siendo esclavo y preso en su propio hogar. Y no puede ser que la política le siga poniendo el pie encima. Y para ello necesitamos que el plan bandera que se ejecuta desde Nación sea más contundente, que la provincia de Santa Fe sea más contundente con los delitos, porque como dice Lucho, tal vez algunos titulares desaparecieron de los grandes medios, pero los hechos siguen ocurriendo. El delito en el resto de la provincia ha aumentado, ¿sí? Y de la cantidad de homicidios que teníamos el año pasado, este año la vamos a superar de nuevo. Entonces, tenemos un problema estructural que solamente se va a resolver si somos pragmáticos en la resolución de problemas y si tenemos también a la gente que nos tiene que cuidar bien pagos también. Porque es terrible lo que cobran las fuerzas federales, pero no es un problema la gestión de fuerzas federales y provinciales. Es un problema que viene ya hace más de 30 años y creo que se debe realmente pagarles un sueldo digno que les permita tener su casa, tener su auto. Totalmente. Hoy en día hacen Uber para llegar a fin de mes y no podemos permitirnos eso. Totalmente. País.
Y acá se entra- tiene que comprar las botas, Las los botas, borcegos, el chaleco, las balas, sí, las sí. balas, Eso las sucede balas en se la compran provincia de policía. Santa Fe. Entonces, ¿cómo esto se resuelve? Primeramente, hay que hacer auditorías, hay que hacer control de narcotráfico en la policía, sí, hay que hacer todo eso, pero no podemos tener a los policías, las personas que nos tienen que cuidar, como los peores pagos de nuestra provincia. Están dando su vida. Yo he conocido muchísimos policías que la pasan muy mal. Tengo amigos que me he hecho amigos hablándole de Jesús y que me dicen yo necesito, a mí me hace bien que vos vengas a nuestro cuartel y hables con nosotros. Y entonces eso que hace la iglesia, que cumple un rol fundamental, también luego se debe ejecutar desde el Estado. Por eso estamos involucrados. Bueno, a mí me pasó un caso antes de ayer que una policía me dice, me habla y me pide ayuda para una mujer que fue a la comisaría a hacer las denuncias por violencia de género y como que ellos están atados de pie y mano para ayudar. Sí, sí. Anoche tuve un caso de una mujer que me fue a buscar a la iglesia porque el hijo tiene amenazas de muerte por los narcos y ella también tiene amenaza de muerte y fue a la policía y no le dan solución. Y va a la iglesia a buscar el amparo y la ayuda. Claro. Entonces estamos mal, Sí, porque bueno. es como dice Ezequiel, la justicia necesita hacer justicia. La iglesia hace el acompañamiento espiritual, el acompañamiento incluso en lo económico, en un montón de ayudas que podemos dar, pero no puede ser que un pastor tenga que estar llevando custodia a la iglesia, como fue mi caso, de estar amenazada de muerte y ver cómo los narcos me pasaban por la puerta de la iglesia armado y me bajaban el vidrio y me amenazaban. Tuve que llevar policía. Claro. Entonces, realmente necesitamos un orden y este orden tiene que venir del Estado. Sí, totalmente. Bueno, y a ver, estamos hablando también que lamentablemente hay una corrupción estructural que lleva décadas, ¿no? Sí. Que es difícil, cambiarla con solamente un gobierno, pero también se han suscitado todas estas últimas semanas hechos de corrupción que de alguna forma salpican al gobierno. El tema del fentanilo, el tema de las escuchas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven esto que dicen, bueno, algunas encuestas que empieza a impactar un poco en la imagen de Milei? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como una gran oportunidad, Omar. ¿Sabes por qué? Porque creo que la gente se cansó de la política que oculta lo que sucede. Y creo que Javier Milei como presidente tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad de empezar a mostrar que puede gobernar de una manera diferente, aunque cueste hoy, porque eso la gente lo va a valorar. Porque, a ver, no estamos acá nadie tiene que estar para cubrir a otros las macanas que se mandan, para hablar en criollo. Sí, obvio. Y creo que en ese sentido tiene que darle libertad a la justicia para que investigue y para que, si se corrobora que hay corrupción, que paguen los que estuvieron corrompiendo nuestra Argentina, los que estuvieron jugando con los discapacitados, los que estuvieron haciendo un negocio de una necesidad tan importante en nuestra Argentina. Entonces creo que es una gran oportunidad. Así rápido te lo digo. Mira, la segunda batalla que da Nayib Bukele en El Salvador es contra la corrupción. ¿Saben a quién es la primera persona que va presa? Un diputado. Un diputado de Nuevas Ideas Del de mismo Nayib partido de Bukele. Bukele. Claro. Y saben, estaban muy doloridos porque son personas en las cuales ellos confiaron, depositaron toda su confianza para transformar su nación, pero no lo escudaron. Se descubrió que había corrupción, Lo presentaron a la justicia. la justicia y que se encargue, y fue preso. El día que estábamos en El Salvador, que estaba el equipo en El Salvador, se llevaban preso al diputado de la Nación. Y saben, Juan Argañarás, que es nuestro líder político en la provincia de Santa Fe, quien abrió mucho camino en este proceso y que es una persona íntegra, ¿saben lo que le dijo a las personas de Nayib Bukele? Es lo mejor que puede pasar. Que Nayib Bukele no le haya dado cobertura y lo haya entregado, le haya dicho, che, vos te equivocaste, ahora es hora de pagar. Es la mejor demostración de integridad que puede dar un presidente de la nación. Y creo que esa muestra es la que tiene que dar nuestro presidente en la Argentina. Bien. Totalmente, ¿no? Y además Argentina tiene en la actualidad un montón de situaciones de corrupción que vienen
de décadas. Estamos hablando de que el peronismo, digamos, que se terminó pervirtiendo en kirchnerismo, nos dio cuentas claras de todo esto en Argentina. Y también la gente llegó a un punto que dijo basta, y por ese motivo votaban a Javier, por ese motivo ganó con un nivel de votos tan importante en tantas provincias que históricamente votaban al peronismo. Y creo que bueno, que este espacio que vos presentás en la provincia de Santa Fe, un espacio nuevo, vamos a decir la verdad, sí, es una oportunidad para que la gente conozca gente joven. Y confío en tu capacidad, confío en tu honestidad por sobre todo, y lo que necesitamos hoy en día es gente honesta en la política. Totalmente. Y sé que vos y tu equipo van a poder hacerlo en esta lista, y por eso te apoyo en esta elección, y creo que la mejor boleta que tenemos ahí para votar es la tuya. Por ese motivo te voy a dar el apoyo público para que, gracias, Eric, para que masivamente podamos marcar la cruz cuando haya que marcarla en la boleta única que tenemos ahora en Santa Fe, sí, y que realmente bueno se pueda justamente llevar adelante esa diputación, que esperemos que la gente la pueda acompañar. Sé sí, que no es fácil. Va a ser así, Eric. Estamos confiados de que va a ser así. La política necesita personas nuevas en esos ámbitos y personas íntegras, como bien vos decías. Cristina Luciani, una persona íntegra, noble, una pastora que trabaja con los más vulnerables, pero transformando su realidad a través del emprendedurismo, el empresariado, dándole herramientas para salir de la necesidad, para salir de la pobreza. No solamente desde lo espiritual, que es fundamental y esencial, sino también dando herramientas desde el lugar de la iglesia. Y eso, Eric, lamentablemente en la Argentina no se hace, el Estado no lo hace. Y esa es la cabeza que tenemos nosotros. Nosotros podemos hacer asistencia en un momento de dificultad, pero lo que tenemos que generar es que la gente pueda valerse por sí misma. Obviamente que la persona que es discapacitada y jubilado debe tener su compensación porque no puede desarrollarse por sí solo, pero sí las personas que están óptimas en salud deben hacerlo, y eso es lo que debemos generar en nuestra Argentina, una cultura de trabajo. Y tenemos a Lucho en tercer lugar, un hombre noble. La verdad que yo lo admiro porque él dice las verdades que los medios en Santa Fe callan y ocultan. Y eso no es poca cosa, porque alzar la voz y hablar con la verdad solamente lo pueden hacer personas que no tienen nada que perder. Así que gracias, Lucho, por eso también. No, gracias por tus palabras. Tengo un medio red, si quieren lo pueden seguir. Paso el chivo, perdón. Pero hacemos periodismo cristiano, pero desde otra óptica. Bueno, hablando un poco de eso, entiendo que el partido donde están ustedes hay muchos cristianos, cristianos evangélicos. No sé si habrá otros católicos. Sí, cristiano. De valores. No evangélico, cristiano. En Latinoamérica se han lanzado muchos partidos integrados, así en su mayoría por cristianos, y a veces, bueno, lo presentan como pro vida, digo, entiendo que ustedes, lógicamente, uno cuando va a candidato no gobierna solamente para los evangélicos, seguro, sino para toda la ciudadanía. ¿Cómo gestionan ustedes eso? ¿No quieren darle ninguna impronta como de tinte evangélica al partido, al espacio? Somos lo que somos. Claro. Yo no reniego, perdón, yo no reniego de mi credo. Es decir, tengo los valores, soy evangélico, ¿no? Yo soy un pastor evangélico. Ahora, tengo los valores que hicieron grande Occidente. El Occidente que hoy conocemos está fundado bajo el judeocristianismo, si se quiere. Y tengo esos valores que han impreso la cosmovisión católica muy fuerte en Latinoamérica. Esos valores de la honestidad, de la honradez, del trabajo, de la integridad, son los valores que hicieron grande este Occidente y son los valores que nosotros promulgamos. Yo de eso no me avergüenzo. Además les digo algo, en Santa Fe y también en la Nación, a las iglesias, a los católicos y a los evangélicos, la política siempre nos buscó y siempre nos quiso tener. Siempre nos tuvieron, digamos, de acompañamiento, de adorno. Les gustaba porque mueve mucha gente el cristianismo, porque pueden ir a una marcha y la llenan, o porque si convocás para una marcha pro vida están ahí las iglesias militando al pie del cañón, aunque llueve y haga frío. Pero a los políticos nunca nos dieron lugar en las listas. Claro. Y fíjense esto, nosotros vamos con un partido propio, con el esfuerzo que eso significa, tener un partido propio y delinear nosotros los lugares. ¿Saben por qué? Porque la política a los cristianos en Santa Fe nunca les dio lugar, nunca. Y estamos en un lugar forzados nosotros.
donde nos llevaron a tener un partido y a presentar nuestra propia lista, creyendo que toda la iglesia va a encontrar en ese Torres, en Cristina, un candidato que represente sus valores. Digo también como pensando que mucha gente tiene miedo cuando ve muchos evangélicos en un partido, estos quieren imponer como... Sí, en mi caso me pasa lo contrario. Nosotros tenemos empresarios, por ejemplo, la planta industrial en Alvear, hay gente que no es cristiana y nos busca para que nosotros demos charlas, capacitaciones y mentoriemos a los empleados, porque ellos ven que tienen resultado los empleados de la iglesia. Hay capacidad, no por ser evangélicos, sino porque hay formación. Y en nuestro equipo hay judíos, hay profesionales, y realmente podemos tener una línea de valores y una lucha entre todo, que creo que al tener una visión clara a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer, eso nos une para luchar. Mirá, Omar, fíjate que te hablamos de propuestas claras y que no tienen que ver directamente con una cuestión de si soy cristiano o no soy cristiano. Porque nosotros los preparamos para esto. Obviamente, el tema del aborto fue un antes y un después para los cristianos. Fue el despertar político. Fue el despertar para mí, político. Mi lectura. Sí, claro. 2018, sí, sin duda. Una gran marea celeste sin estructura o contención política. Exactamente, pero todas las propuestas que tenemos es porque las estudiamos, porque vemos números, porque nos enfocamos en trascender en la política. Y yo creo que eso la gente lo ve a pesar de si sos cristiano o no sos cristiano. Creo que de la manera que nosotros podemos llegar es en la honestidad intelectual y en la manera sincera en la cual le hablamos a la gente. Que eso del político de turno es muy caché de hablarle de una manera específica para llegarle y la realidad es que nosotros somos lo que somos. O sea, venimos de procesos, de personas que fuimos transformadas por el poder del Evangelio, pero que no nos quedamos ahí, nos perfeccionamos, estudiamos, trabajamos y nos metimos en la política para cambiar nuestra Argentina, para cambiar el chip y la visión de lo que queremos de nuestra nación. Ese te consulto. Si tuvieras que pensar en 3 proyectos o 3 propuestas, si te toca ser diputado nacional, vamos a trabajar y apoyarte para que se logre eso, pero digo, ¿qué 3 propuestas tenés o 2 propuestas tenés concretas para ofrecer a la nación, siendo diputado, obviamente, de Santa Fe? Mirá, estuvimos charlando mucho con el equipo, pero principalmente lo que hablamos del tema de narcotráfico, tenemos que ir a fondo con el tema de seguridad y si hay que hacer más cárceles y cárceles de elite o cárceles verdaderamente que tengan de máxima seguridad, ese va a ser uno de nuestros proyectos. Aunque sé que hay varios espacios que lo han propuesto en su momento por la ola bukeliana, pero creo que es necesario. Sí, hubo como una moda Bukele hubo una moda. Por eso no hablamos tanto de ello, pero sí entendemos de que esa moda pasó, ¿sí? Y ya se dejó de hablar del problema. Se dejó de hablar de la inseguridad, se dejó de hablar, por lo menos en Santa Fe, ¿no? Se dejó de hablar del narcotráfico, no aparecen en los titulares. Entonces, una de nuestras propuestas es ir fuerte contra el narcotráfico, ir fuerte contra la inseguridad y que los que tienen que estar presos estén encerrados, porque la gente no puede seguir presa en su hogar, detrás de las rejas de su hogar. Nosotros lo vivimos en una ciudad pequeña como Rafaela, en el pueblo de Susana que está ahí cerca, lo viven en Alvear, en Pueblo Ester, en el cordón industrial, lo viven en el norte. O sea, el narcotráfico está haciendo desastres. Esa es una de las propuestas, ir fuerte, pero con un entendimiento de que la justicia debe sacarle el pie de encima a la política para que actúe efectivamente y tener un proyecto en el cual los que las hacen verdaderamente la paguen, pero no solamente eso, sino que se los instruya adentro y que el plan Cubos pueda ser una realidad en esos lugares que fueron devastados por el narcotráfico. Lugares de contención donde la iglesia, donde las personas de la cultura puedan trabajar y enseñarles que hay una nueva oportunidad para esos chicos que hoy están siendo soldaditos en Rosario y en diferentes partes de la Argentina. El plan Cubos es un edificio
en barrios, es decir, se sale de los centros urbanos y se manda el edificio al barrio. ¿Qué genera esto? Que los chicos, que generalmente los más afectados son los periféricos, los afectados por la pobreza, por la droga, es decir, no acceden igual a las oportunidades que las partes céntricas. Estos lugares sirven para igualar oportunidades. Hay unos profes, profes en distintas disciplinas donde tratan de encontrar la beta que el chico tiene marcado y tratan de encauzarlo socialmente, con una carrera, con un oficio, con un trabajo. Ese es el plan Cubo. Es un plan ambicioso, pero en El Salvador, cuando desarmaron las maras, claro, le quedaron un montón de chicos, de soldaditos, de gente justamente de los cárteles. Estaban captados, claro. Peleándose por los territorios. Dijeron, ¿cómo los contenemos? Bueno, el plan Cubo hasta a ellos les funcionó bien. Creo que es un gran proyecto para implementar, al menos en la realidad de nuestra provincia de Santa Fe. Totalmente. Quizás en otras provincias más al sur no tengan estos problemas. Nosotros lo tenemos y tenemos esta que de hecho idea. Funciona cuando vos abrís la iglesia para los jóvenes que tengan su espacio. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia enseñamos diferentes oficios y abrimos la iglesia para que tengan teatro, que puedan estudiar algún instrumento, electricidad, tejido, textil. Hemos dado peluquería, barbería. Sí. El último que nos funcionó fue barbería, que se nos llenó de jóvenes. Y muchos daban testimonio de decir, en vez de estar en la calle drogándome, hoy estoy aprendiendo un oficio y teniendo mi primer emprendimiento. O sea, más oportunidad que esa. Lo sacamos de la iglesia y lo llevamos a los barrios. Cubos. Perdón. Pero también me gustaría darle un mensaje, si me permiten. Sí, claro. Porque tenemos una beta social fuerte nosotros. Se debe notar, ¿no?, cuando hablamos. Pero me gustaría darle un mensaje al empresariado, a los productores agropecuarios que hay en la provincia de Santa Fe. Quiero que sepan que nosotros vamos a gobernar para ellos también. Queremos bajar impuestos. Sí. En Santa Fe sobra la plata. Sobra. Lo que se cobra en impuestos sobra la plata. Los ingresos brutos, yo hablo con productores agropecuarios, me dicen, che, hay impuestos distorsivos, me cobra Nación y se pisa con impuestos que ya me cobra la provincia, y no solamente hay que bajar las retenciones de Nación, sino también que tenemos ingresos brutos en las provincias. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando, escuchando la demanda de ellos para bajar impuestos. Tenemos una beta muy marcada, queremos bajar impuestos, queremos achicar estados también. Hay puestos duplicados en todos lados. Nuestra intención va en ese sentido. Y ya hace tiempo que venimos trabajando en el espacio. Todo lo que es tema proyectos sociales, ¿no? Hablamos de la ley de 1000 días que se aprobó en ese caótico 2020 con Alberto Fernández, donde se aprobó el aborto. 29 de diciembre, ¿qué era? 29 de diciembre. Creo que era antes de fin de año. Se aprobó una ley. El Día de los Inocentes. Una ley consuelo de alguna forma para los providas. Así fue como se trató, digamos, internamente. Para decir, bueno, se aprobó el aborto, pero en simultáneo le damos a los providas algo. Y la realidad es que mucha gente quedó dolida porque no se ha logrado implementar el plan 1000 días en todo el país de la forma como se pensó. Y también tenemos un montón de problemáticas sociales, ¿no?, vinculadas a las mujeres que, por ejemplo, atraviesa un embarazo vulnerable. Digo, ¿qué propuestas sociales concretas tenemos desde Nuevas Ideas con respecto al tema social? Mirá, Eric, la realidad es que tal vez tenemos que dejar de pensar en un Estado que da, y tal vez que empiece a quitar, pero impuestos. Porque la realidad es que las mamás, las familias jóvenes, las personas que están criando un hijo, necesitan que los alimentos sean accesibles. Pensemos que tenemos el impuesto más regresivo de Latinoamérica, que es el IVA, con el 21% en la Argentina. Tenemos en México un 16% de IVA. Tenemos en Paraguay un 10% de IVA. Y en Argentina tenemos un 21%. Si verdaderamente la política... Y es provisorio, ¿no? Y era provisorio. Lo iban a sacar hace unos años. Si verdaderamente la política se hubiera enfocado en las personas, en las familias, en verdaderamente en los niños, hubiera quitado ese impuesto que rompe totalmente la economía familiar de nuestra Argentina, y más en crisis.
Y lo estamos charlando con Lucho, con Cris, con el equipo, de cuál creo que debe ir disminuyendo este impuesto. ¿Por qué? Porque es un impuesto regresivo totalmente y que afecta directamente a las familias más vulnerables. Es un 21%. Entonces, sobre los alimentos, sé que hay algunos alimentos que están con el 10,5 y demás, pero, muchachos, si nosotros queremos facilitarle la vida al ciudadano, saquémosle el pie de encima con los impuestos. Tal vez, probablemente, si vos le sacás ese 21% en los alimentos, van a tener más recursos para que ellos vayan y se compren los pañales, para que ellos vayan y se compren la leche, para que sea más sencillo el vivir en la Argentina. Estamos como, en general, ¿no? Digo, más allá de todas las propuestas, como muy acostumbrados a que en general la gente escuche: los políticos me van a dar, ¿no? Me van a... Uy, es re difícil eso. Entonces es como ya un tema... Está chipeado el argentino así. Claro, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar eso, porque no digo, hay mucha gente que ya se la acostumbró a eso, ¿no? Me tienen que dar bueno, en Venezuela, por ejemplo, que le dan las bolsas CLAP, ¿no? Que nos den más libertad, eso es, Omar. Claro. Que nos den más libertad a los ciudadanos. Porque en realidad todos los impuestos, toda la carga impositiva que tiene la familia argentina, es una carga que después el Estado, a su gusto y placer, según la necesidad del momento, la aplica para un lado o para el otro. A veces para hacer populismo y ganar una elección, y otras veces para beneficiar a privados que nosotros ni nos enteramos. Entonces, si nosotros queremos un Estado, tiene que ser un Estado enfocado en generar las condiciones más adecuadas para que vos y yo, para el que nos está mirando, se desarrolle libremente. El Estado tiene que velar por los derechos del individuo. Es decir, tiene que garantizar que mis derechos no sean vulnerados por otro individuo, que se lleve puestos mis derechos. No hay tanta ciencia en eso. Es muy difícil cambiar el chip del Estado paternalista que tenemos los argentinos, ¿no? Porque la gente, cuando le hablas de política, cree que sos un ladrón que te vas a ir a abusar de ellos. Entonces ellos tratan de sacarte lo que puedan, aunque sea una chapa. Me pasó que pusimos un cartel de un candidato. Lo puse en mi auto. Teníamos candidato a concejal. Le puse la cara del candidato nuestro en mi auto, porque no tenemos para alquilar autos. Un imán. Y fue una vecina y me dice: che, va candidato. No soy yo, le di una vecina mayor. No soy yo, es un amigo. Bueno, me dice: ¿no me tirás 3 chapas y yo te voto? Y yo, pero digo, ¿en serio está pasando esto? No me lo contaron, ¿eh? Bueno, es una cultura, es durísimo, es durísimo. una cultura política no solo de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? El hecho de que total. La gente dependa del político de turno. Uy, horrible. Por el populismo, por el socialismo que nos han impregnado. Y bueno, se está cambiando de a poco. Vemos que de a poquito vamos saliendo. Vemos a por ejemplo... Eric, vos sabés que decís esto y... leía a José Batista, un pensador cristiano del palo evangélico también. José Batista es un crack, lo recomiendo. Un libro que se llama Un continente en busca de un líder. Y él cuenta que la idiosincrasia latina tiene la mente o la cosmovisión del caudillo. El caudillo de la estancia. Totalmente. Y dice, eso está plasmado en la antigüedad y lo arrastramos hasta hoy. No tenés un caudillo, pero sí lo tenés un caudillo. Tenés senadores de por vida, diputados de por vida, intendentes de por vida. Y es difícil, es una guerra, realmente es una guerra. Yo la llevo más allá de lo cultural, como dicen la libertad avanza, lo llevo a una guerra espiritual. Tiene que haber una iluminación espiritual para entender de que al Estado no hay que pedirle nada. Bueno, nosotros como partido trabajamos también en capacitar a nuestra gente con agrupaciones. Tenemos una agrupación que se llama Transformar, que es de mujeres, donde se hace un acompañamiento y también se trabajan varias necesidades, pero constantemente estamos convocando a las mujeres a que puedan participar y provocar ese cambio de visión. También tenemos Visionar, hacemos un lindo trabajo con los jóvenes. Es un partido que se suman muchísimos jóvenes y creemos que también esa es una manera de ir un poco más a lo micro. Claro. A lo micro, tocando hoy el 1 a 1, que ha provocado un partido que ha crecido en estos últimos años, por lo menos yo desde que estoy participando, ha crecido muchísimo. Exponencialmente. Presentamos en la última elección a concejales, nosotros ya la tuvimos, ustedes la tienen ahora en septiembre.
Tuvimos más de 500 personas en listas. Tuvimos 60 listas distribuidas en las diferentes localidades son de la gente provincia. pagas. No son gente paga, son gente que lo hacen por pasión y convicción. Convicción y un entendimiento de que la Argentina, que la provincia de Santa Fe puede ser transformada. Y creo que ese sentir, ese espíritu que tenemos en Nuevas Ideas está tocando los corazones de los ciudadanos argentinos, de personas que queremos que la cosa cambie de verdad, de tener una visión diferente. Creo que los cambios trascendentales se hacen a través de Dios. Casos tenemos como Corea del Sur, que abrazaron la fe cristiana y fue una nación transformada y edificada, y fue un cambio cultural pero también espiritual. Y creo que se puede dar en la Argentina. Por eso hay cada vez más propuestas cristianas, por eso recién Eric leía el caso de Nadia Márquez en Neuquén, otras personas, Gerardo Grosso en Córdoba, Elian San Giorgio, que están allí trabajando con Encuentro. No es solamente la marca lo que hace a los partidos, sino las personas que lo conforman. Totalmente. Y hoy en día tenemos la boleta única a nivel nacional, es un cambio histórico que se aprobó con la gestión actual del oficialismo. Esto va a permitir que las personas puedan elegir a los candidatos, obviamente el que está en la lista que encabeza, y de alguna forma terminamos con todo el curro del robo de boletas, terminamos con todo el curro de... Sí, lo sufrimos, Eric. Que hemos sufrido en A punta de pistola. Nosotros en Santa Fe ya lo tenemos, a la boleta única, este sistema hace ya unos años, y es muy, muy efectiva y muy práctica, es mucho más rápido incluso el conteo y los resultados, los datos. Es diferente el estilo a la nacional. La nacional es apaisada, la nuestra es de arriba hacia abajo, entonces es vertical. Entonces cambia un poco el método, pero bueno, la realidad es que van a poder hacer una cruz. Sí, pero es más rápido ese, y cuando entras Sí, no te falta la boleta, ¿viste? No te falta la boleta, tenés un conteo Igual mucho más se las exhaustivo. ingenian para seguir Sí, robando bueno, el voto. Bueno, hay. Pero bueno, es mucho Hay más trampas sencillo. que no se las vamos a revelar ahora, lo que nos han hecho, ¿no? Pero ¿Cómo viene Nuevas Ideas con la fiscalización en la provincia? No, ahí tenemos Nuestro más de 1000 fuerte, personas. es nuestro fuerte. Es nuestro fuerte. Es nuestro porque, fuerte. como en lista te decía que tuvimos más de 500 personas, en las últimas elecciones tuvimos más de 1200 personas fiscalizando. Entonces tenemos un trabajo de territorio gracias al liderazgo de Juan Argañarás, que es un trabajador Un nato. amigo, Juancito, de verdad, un amigo. Y un trabajador nato, un tipo comprometido con el rol que ocupa hoy en la legislatura de la provincia de Santa Fe, uno de los máximos políticos que más proyectos ha presentado en la legislatura de la provincia de Santa Fe y que mejor desempeña su rol en ese lugar. Tuve la posibilidad de visitar Santa Fe hace un tiempo y ahí, bueno, compartí una charla con jóvenes. Y me impactó el laburo que hace Juan Argañarás con la agrupación Despertar, bueno, también del trabajo territorial. Sí. Así que lo he visto y veo la calidad humana que tienen ahí, así que por eso apoyo este espacio en Santa Fe. Por supuesto que tenemos cristianos en Santa Fe y otros partidos también trabajando, Sí, claro. pero digo, ustedes realmente han hecho un trabajo silencioso, un trabajo hormiga, despertando muchas personas y también leones, porque de alguna forma dentro del espacio Sí. tienen mucha gente con las ideas de la libertad trabajando, alineadas Sí, claro. a la fe cristiana. Y así que bueno, si tuviéramos que terminar el programa, que nos queda ya el cierre, ¿qué le dirían a los votantes, a las personas que hoy en día van a estar yendo al cuarto oscuro, que bueno, ahora cambia un poco el tema, pero van a hacer la cruz? ¿Por qué deberían hacer la cruz en Nuevas Ideas, en la meta Nuevas Ideas? Yo voy a ser muy breve, pero quiero animar a votar con conciencia, porque no podemos decir que no estamos a favor del aborto y votamos gente que está a favor del aborto. Y después nos quejamos y realmente creo que este es un tiempo de oportunidad para votar con conciencia. si sos de derecha, si sos liberal, si sos cristiano, si defendés la vida, la familia, si estás a favor de la propiedad privada, si estás a favor del trabajo, Ezequiel Torres es tu candidato. Y yo con sinceridad le digo a la gente que creo que vamos a llegar al Congreso de la Nación, que vamos a ser diputados nacionales, porque venimos trabajando, nos esforzamos,
la gente lo ha visto a lo largo del tiempo. Hoy me toca a mí encabezar y lo hago con la convicción y la responsabilidad que merece este lugar. Y creo que la gente eso lo va a ver y no va a necesitar muchas más palabras, sino ver el trabajo y lo que nosotros somos y qué es lo que necesita la Argentina. Bueno, excelente. Yo creo que hay una... A ver, yo escuchándolos, que por ahí no los conocía así como presencialmente, veo como se dice ahí, buena madera, ¿no? Gente, bueno, gracias. Y me gustó lo que vos decías, Ezequiel, que me parece que está buenísimo. Decía, somos lo que somos. En esta época donde se construye tanta imagen, donde se construye tanto un perfil que muchas veces no es en la realidad, que está bueno eso, decir, somos lo que somos esto, con estos principios, con estos valores. Podemos gustar o no, pero somos esto, ¿no? Entonces, así que bueno, nada. Nosotros, no podemos ir a buscar, por ejemplo, el voto de izquierda o de los abortistas. No nos interesa tampoco. Sí nos interesan los votos pro vida, cristianos, de valores que están dormidos, que no están yendo a votar. En Santa Fe, en la última elección, votó la mitad del padrón. La mitad. Es decir, hay un montón de gente que está descreyendo de todos los políticos. Y lo entiendo, yo también descreería. Pero me meto porque no puede seguir la cosa como está. Tal cual. No, y también el concepto del poder, ¿no? En la política, cuando uno se postula y llega al Congreso, uno lo que busca es servir, ¿no? Y hoy en día muchos llegan por el hecho del poder y nada más, por el hecho de tener un título. Así que creo que lo más importante y lo que debemos también desde el espacio Cristianos en Política afirmar en cada corazón de cada candidato y de cada persona que se postula es que realmente la convicción que tengan es de servir al prójimo y que nazca de ahí, digamos, ¿no? El querer involucrarse en política y el querer participar. Muchas gracias, Eric. Gracias, Omar. La verdad que nos sentimos muy a gusto y bueno, claro. Es la primera vez, pero sabemos que no va a ser la única. Estamos muy contentos por el laburo que vienen realizando porque es fundamental que Cristianos en Política siga vigente a través de su plataforma digital y también en las redes sociales, de contar que hay propuestas claras a favor de la vida, de la familia, pero también propuestas cristianas preparadas para el ámbito de la política, y eso no es poca cosa. Y va a haber cada vez más cristianos que se están preparando y que prontamente van a estar participando en las elecciones, porque ahí está el trabajo de las agrupaciones políticas, porque ahí está la iglesia que se está levantando y está entendiendo que esos lugares se los dejamos al mundo para que se encargue y hagan los desastres que han hecho, y eso ya no puede suceder más. Excelente. Bueno, Omar, gracias también a vos por todo el compromiso, por todo el trabajo en el equipo. Sé que sos autor de un libro que ya hemos publicado. Contable brevemente para que la gente pueda seguirlo también en las redes. Bueno, es acicaralatiranía.com, lo pueden descargar de ahí. Justamente tiene que ver con lo que mencionamos al principio, que es la realidad difícil, compleja que está viviendo Venezuela. Y bueno, hay algunas ideas, además del análisis político y espiritual sobre la nación, de cómo ayudar para el proceso que le viene a Venezuela, ¿no? El día después, sí. Cómo se reconstruye, cómo se puede reconstruir una nación. Así que bueno, gracias Luciana, gracias Ezequiel, Luciano, muchas gracias por... Gracias a usted y oramos por Venezuela y nuestros amigos Ren y Gerardo que tenemos allí, por lo menos amigos personales que tengo allí en Venezuela, que están trabajando, son cristianos, bien, que la están luchando y que muchas veces son perseguidos por el régimen y que tiene que esconderse, y familias que han sido torturadas por ir contra el régimen. Oramos por ellos para que sea una Venezuela libre. Y yo quiero agradecerles también por ser la voz de los hijos de Dios. Realmente me encanta el programa de ustedes y obvio que acompañamos. Gracias, bueno, gracias. Así que después compartan las historias del Lo vamos a compartir. Claro que sí. Y bueno, gracias a todos, estamos muy contentos. Así que espero que la próxima vez nos tengamos acá ya electos para poder hacer una entrevista como diputados electos. Así por supuesto. Así será. Vamos adelante. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Les damos el cierre a este gran programa de Cristianos en Política. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande.